Seguramente muchos en sus casas deben estar diciendo, sí, totalmente, me pasa, lo padezco. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué es todo esto? ¿Es una sensación o es una realidad? Vamos a charlarlo con quien sabe, ¿no? Mariela Pletsch, profesora de horticultura de la Universidad Nacional del Nordeste. Hola, ¿cómo estás, Mariela? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Sí, además soy coordinadora regional NEA para CASAFE, que es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Así que muchas gracias por contactarme. Muchas gracias a vos por aceptar la entrevista. Contanos esto que pasa a todos, de decir, el tomate no es lo mismo, o cuando encontrás un buen tomate decís, no sabés el gusto que tenía este tomate, y te das cuenta de que venís comiendo un montón que no tienen gusto. Bueno, sí, a todos nos pasa, ¿no? De encontrarnos en las verdulerías no solo con el tomate, con otras hortalizas también o con otras frutas también, que han perdido ese sabor que a nosotros nos quedó en el cerebro, ¿no? De otra época, sobre todo aquellas frutas que tuvimos la oportunidad de cosechar en las huertas de nuestros abuelos. ¿Qué pasa? La ciencia, la tecnología va avanzando y el mejoramiento y la selección de distintos materiales en busca de algunas características. Y en el caso del tomate, lo que se buscó con los mejoramientos y con la selección es que tenga mayor tiempo post cosecha. Tenemos que tener en cuenta que el tomate es una hortaliza que tiene un 94% de agua, ¿sí? Y que si los materiales, las variedades que se tenían antes no tenían tanta duración post cosecha. Por ende, el tiempo en que desde que sacamos de la planta hasta que llega a la mesa del consumidor duraba muy poco tiempo y no alcanzábamos a satisfacer la demanda del consumidor. El tomate es una hortaliza que todos queremos comer todo el año y de hecho hay todo el año. Entonces podemos producir en distintas estaciones del año con distintas tecnologías. Y por eso también tiene que ver con el sabor del tomate. No es lo mismo un tomate producido en estación, a campo, que sería primavera-verano, y a su vez estar cerca de los mercados y cosechar el tomate en un punto de madurez, más cercano a la madurez, como producir un tomate en contraestación bajo invernaderos a 1.500 o 2.000 kilómetros de distancia del destino del mercado, ¿sí? Yo estoy en Corrientes, producimos tomate en contraestación, bajo invernadero, en otoño-invierno, para abastecer a los mercados nacionales. El tomate que ustedes, los que están en Buenos Aires o en la Patagonia, consumen a partir de fines de la segunda quincena de agosto, septiembre, octubre, es de la región norte del país, ¿sí? Y ese tomate, si no hubiese sido mejorado para durar más tiempo post cosecha, desde que se cosecha, se embala, se transportan los camiones térmicos, va a los centros de distribución, a la góndola y a la mesa del consumidor, no llegaría un tomate en esas condiciones. Ahora, entonces, Mariela, te escuchaba en tu desarrollo y hablaste de la tecnología, ¿no? Y uno imagina que quizá el tomate tenía ese sabor tan especial y resultaba sabroso justamente porque la tecnología no aparecía en el medio, ¿no? Eran tomates que llegaban a la mesa con un proceso mucho más natural. Claro, o sea, eran tomates, variedades de tomate producidas en su estación, ¿sí? De hecho, por ahí en la zona de Mar del Plata hay algunos productores que todavía tienen el llamado tomate platense, que es un tomate muy sabroso. El tomate perita, ustedes hicieron mención, el tomate perita que se cultiva en la zona de Mendoza, campo, en verano, es mucho más sabroso porque se cosecha más en su punto de maduración. Cuando se buscó tener un tomate que dure más tiempo, o sea, lo que llamamos larga vida, ¿no? Se fue haciendo el mejoramiento con aquellas variedades que duraban mayor tiempo post cosecha. Y de hecho, en ese mejoramiento que se hizo con la tecnología, con la ciencia, el cruzamiento de plantas, se van perdiendo otras características sin querer, porque del mejoramiento es así, ¿no es cierto? Se cruzan dos materiales y en ese cruzamiento se pierden otras características. Y justamente lo que se perdió sin querer son esas características de sabor, de dulzor del tomate, que claramente la ciencia y la tecnología las tiene identificadas y hoy por hoy están en ese proceso de tratar de también con el mejoramiento volver a recuperar esas características. Pero el consumidor, el mercado, el comercio, el verdulero nos demanda un tomate que llegue en buenas condiciones a los puntos de venta. Pero nada tiene que ver con la aplicación de fitosanitarios, nada que tiene que ver si el tomate es producido convencionalmente o de manera agroecológica. Hay distintos sistemas de producción y en el sabor, como dije, tiene que ver el tipo de tomate, Mariela, o híbrido, producto de mejoramiento. Sí. No, te interrumpo porque vos decías, en este proceso se perdió el sabor.
los consumidores tenemos la sensación de que pasó hace mucho tiempo, que el tomate ya no tiene el mismo gusto. O sea, no es algo que pasó recientemente, se detectó y se está viendo ahora. Lleva años. Exactamente. Lleva años, hace muchos años que se trabaja el mejoramiento. De hecho, toda la vida se trató de trabajar el mejoramiento. Si uno se remonta a la época precolombina, o ya los incas, los mayas, los aztecas trabajaban en mejoramientos del maíz, Claro. por poner un ejemplo, ¿no? Siempre se fue buscando mejorar Ajá. lo que el consumidor nos demanda o la necesidad que uno tiene de un alimento. Y en ese trabajo se van perdiendo algunas características. Y también hoy... Justo la del sabor es una de las más importantes, Sí, ¿no? es una de las más fundamental. importantes. Mariela, ¿qué opina Es del muy Tomate importante. Challenge, del video ese que veíamos de Betular y de Greenpeace? Dígalo. Bueno, la opinión es que creo que lo que hizo Betular fue darnos la oportunidad a los técnicos de poder explicar la verdad del tomate. Que no Y es para esa. nosotros Que no es la de- que no es exactamente, no, porque los fitosanitarios no tienen nada que ver con el sabor del ¿Y tomate. por qué otras lo hace? ¿Por características que condicionan. desconocimiento o para provocar esto que se ha provocado, que es de alguna manera, bueno, colocarse en un lugar casi de protagonista en torno a la polémica por el tomate? Bueno, esa pregunta la tendrían que hacer a Betular, porque lo hace, pero la oportunidad que nos dio a los técnicos es muy importante. Yo creo que acercarnos al consumidor, este espacio, decirle al consumidor, no tiene que ver con los fitosanitarios, pero sí es importante la tecnología que se usa, la época de producción, que hayan polinizadores, porque el tomate jugoso, que yo veía cuando se chorreaba ese tomate en el video, tiene que ver con la excelente acción que hacen los polinizadores para que dentro del tomate existan semillas y exista eso gelatinoso que es el líquido placentario, que si no hubiesen semillas es porque no hubo polinización y Bien. por eso el tomate es mal formado. Bien. O sea, son otras las características de por qué el tomate pierde el sabor y no lo que se alude en Bueno, el video. está muy bueno escuchar también tu punto de vista, Mariela, y ojalá que se reencuentren con ese factor súper importante que es el sabor, ¿no? Porque uno suele incorporar a las ensaladas tomate justamente para que le dé ese sabor y cuantas más verduras consumamos, mejor. Muchas gracias, Mariela, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego.